Vamos acá. Bueno, bien. Este segundo encuentro del curso de formación AYU, Juego, Recreación y Comunidad, viene, bueno, de la presencialidad que tuvimos la semana pasada y con la intención de que podamos tener una intervención que concluya el trayecto este de formación. Yo les voy a compartir algunos pequeños encuadres teóricos haciendo una relación con lo que hicimos lo práctico y la idea es terminar armando, por lo menos a grandes rasgos, una propuesta que después yo lo voy a recibir por mail como para chequearla, revisarla y si hay que hacer algún cambio o modificación y poderla llevar a cabo. Hola Anaí, buenas tardes, bienvenida. Dígame si se ve, por favor. Ahora vamos a compartir el Power. Ahí. Perfecto, Lo vamos a ampliar. ¿Sí? perfecto. Bueno, hay muchos conceptos de recreación. Si uno va al diccionario, va a ver que dice volver a crear. Y si bien desde el campo científico, desde quienes hemos hecho recorrido, estudiado, escrito, leído, no nos podemos quedar solo con ese concepto. A mí me parece que para iniciar, para sintetizar, para explicar un fenómeno, nos viene muy bien, porque justamente lo que busca la recreación es desarrollar propuestas, proyectos, talleres, actividades, acciones que tengan a la creatividad como columna principal, ¿no? Como columna vertebral. Después ver cuáles son los propósitos, las búsquedas, herramientas, etcétera. Pero pensar en una práctica que tenga a la creatividad como un eje central es pensar desde una lógica de recreación. Desde que nacemos los sujetos, las personas, los seres humanos, estamos constantemente creando. A veces por necesidad, porque no tenemos otra, y otras veces por innovación, porque queremos que aquello que lo que hacemos, hacerlo de una manera mejor, diferente. Porque a veces nos aburre o porque a veces ya nos satisface una necesidad o porque queremos potenciar algo. En este caso, nosotros nos paramos desde la idea de educación. Entonces, una educación que es transformar algo, mejorarlo, construir saberes, en este caso para la comunidad o con la comunidad, desde la creatividad lo que vamos a hacer nosotros es tomar algunos elementos y generar una propuesta, una práctica, un modo de interacción, de intervención en este caso, con la comunidad, en la comunidad, para la comunidad, que es donde nosotros hemos enfocado esta propuesta. Son diferentes acciones, entonces no lo podemos encasillar en una actividad. Podemos decir, recreación son prácticas solamente corporales. No, no, hay prácticas teatrales, artísticas, culturales, sociales, lúdicas, expresivas que pueden tener condimentos, que pueden tener elementos que hacen a la recreación. Entonces, si son un montón de actividades y muchas muy distintas, miren, observen ahí, hay jóvenes, hay mujeres, hay infancias, hay personas mayores, hay con mayor o menor compromiso corporal, ¿cómo las centralizamos? No las vamos a centralizar. Lo que vamos a tener como referencia es la actitud sobre la actividad. O sea, de alguna manera, lo que nos va a interesar a nosotros es qué es lo que vamos nosotros a desarrollar, a proponer, cómo lo vamos a hacer. Y ahí la actividad es el escenario donde se va a desarrollar eso. O sea, no es tan importante la actividad en sí, sino la actitud, el propósito, cómo lo desarrollamos en el tiempo en que lo hacemos. Bien, brevemente, algunas experiencias después las vamos a desarrollar, pero si ustedes observan ahí en la imagen, una de las imágenes son un grupo de mujeres
Juan Manuel de Rosas, es un barrio pegadito a Vaqueros, es Salta Capital, donde llevamos adelante un proyecto que se llamó Mujeres Siendo durante casi 3 años y trabajábamos el empoderamiento, la autoestima, la autovalía de un grupo de mujeres a cargo de un merendero, de un comedor que aparte de querer darles una merienda y apoyo escolar, tenían ganas de hacer cosas para ellas. Después yo lo voy a desarrollar un poquito más, pero básicamente ahí surge la idea y mediante el juego, la recreación, generamos una práctica que tuvo y que tiene, porque todavía continúa, distinto, pero continúa, la idea principal sobre el empoderamiento de este grupo de mujeres. Otra, la experiencia de la jugoteca en el parque de la familia, en zona sur de Salta, ahí en este parque que depende del municipio, ahí se genera un espacio de jugoteca y estuvieron desarrollándola niños y niñas entre los 5 6 12 13 años. Principalmente el juego, el jugar y también la idea de trabajar valores, democracia, derechos humanos, derechos de las infancias. O sea, después también vamos a compartir un poco. El del paracaídas, que es muy parecido al que hicimos nosotros, es en Vaqueros, una propuesta en el Club de Día de PAMI, ahí en el Centro de Jubilados, Casa de la Comunidad de Vaqueros, donde teníamos dos propuestas, uno de radio, que después lo voy a comentar un poco, y la otra propuesta de recreación y memoria. Bien, con y para personas mayores. Principalmente el eje tuvo que ver con la memoria y con el buen trato. Los otros es un trabajo con jóvenes en la universidad, lo otro es un trabajo con promotores de salud que realizamos también en Güemes. Bueno, quería comentarles algunas experiencias y propuestas que son de Salta en Salta y que tienen la recreación como eje. De nuevo, no es la actividad, tiene que ver con la actitud. Ya vamos a desarrollar un poco eso. Pablo Weisman, un referente, profesor de ciencia de la educación, falleció el año pasado, hace muy poquito. Es uno de los primeros argentinos que escribe sobre la recreación. Va a hablar sobre la actitud pedagógica y va a hablar sobre que tiene lugar en el tiempo libre. Si bien adherimos a este concepto, no solamente la recreación aparece en el tiempo libre de las personas. ¿Es un lugar clave? Sí, pero no solamente aparece en el tiempo libre. O sea, de hecho, se viene pensando propuestas de recreación en espacios de trabajo, en contexto carcelario, en población que no tiene trabajo. Entonces, si no tiene trabajo, no puede tener tiempo libre. Con personas mayores que ya dejaron de trabajar, quiere decir que tiene otro tipo de concepción de tiempo. Entonces, nosotros empezamos a hablar más de en la libertad en el tiempo o en los tiempos en que la persona se constituye como tal y no tanto en el tiempo libre. Va a decir que no es cualquier actividad que el individuo realice, sino aquellas que tienden a una evolución, a un desarrollo, a la mejor versión de uno mismo y de uno mismo. Si esto lo trasladamos a lo comunitario o a la comunidad, tenemos que pensar que son propuestas que hacen a un desarrollo social, comunitario, a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, ciudadanos, vecinos, vecinas que son parte de una comunidad. Bien, Natalia Serfilippo habla sobre el empoderamiento como parte de la recreación, habla de los vínculos, algo que nosotros sostuvimos y marcamos fuertemente en la presencialidad, y va a hablar sobre lo humanizante. Sabemos, en comunidades chiquitas, grandes, muy grandes, las personas, sobre todo por la tecnología, por la velocidad de estos tiempos, empezamos a deshumanizarnos. ¿Qué mejor pensar desde un municipio, una comunidad, desde las instituciones, cómo nosotros mantenemos, qué nos hace, qué sucede que seamos nosotros parte de una comunidad? Ahí aparece la recreación como una praxis humanizante. Yo tomo la idea de actitud, este es un concepto propio, hablo de la idea de una forma de vida, o sea, uno cuando piensa una idea de forma de vida, piensa una idea de creatividad en lo que hacemos, cómo lo hacemos, respetar y plantear lo placentero, lo trascendente y aquello que en definitiva busca una sociedad feliz, en justicia y libertad. Estos tres ejes clave que van a aparecer en mi concepto de recreación.
La recreación es un saber que tiene convergencia de diferentes ramas: la educación física, la sociología, la educación popular, la animación, la pedagogía. O sea, toma de diferentes lugares. Por ende, a la hora de pensar una práctica de recreación, podemos nosotros decir, bueno, a ver, ¿qué me va a decir la animación? ¿Qué me va a decir esto, lo otro? Hay diferentes líneas que llegan a la Argentina de recreación, entre ellas todas las que tenían que ver con el eucautismo, con la figura de la scout, todas las que tenían que ver con las actividades que promocionaban los grupos religiosos, los grupos juveniles, todo lo que tiene que ver con la educación permanente, que son las actividades que ponen en foco a las personas mayores. Hoy actualmente les podría decir que la recreación lo utilizan mucho los coaches, los líderes, lo utilizan mucho los medios de comunicación, las empresas, lo utilizan mucho en contexto de salud mental. Quiere decir que hay aportes que hacen en la práctica. Ahora, hay un punto clave a tener en cuenta, que ya lo vamos a desarrollar bien, y es, bueno, si hay tanto de todo para hacer recreación, ¿quién termina identificando la recreación? Y ahora lo vamos a desarrollar. Estas son las corrientes que un poco yo les planteaba. Una tiene que ver con el recreacionismo, que es todo lo instrumental, el recurso, saber canciones, saber juegos, saber técnicas, saber magia, etcétera. Son todos recursos para un animador que hace foco en qué, en la actividad, que la actividad sea divertida. ¿Tá? Este es el foco sobre todo el norteamericano. El ejemplo clave de esto es Disney, que uno va, se divierte y listo. Es bueno tener actividades, muy buenas actividades. Sí, el tema es no quedarte en esto. La animación sociocultural más la línea europea va a decir, che, es importante la actividad, pero también es importante quién la da, y acá aparece la figura del animador, animadora, y a qué grupo se desarrolla. Tener en cuenta el grupo. Y la recreación educativa, que es la más latinoamericana, y Argentina acá aporta un montón, es, ok, tengo en cuenta la actividad, tengo en cuenta el grupo, pero tengo en cuenta la persona, pero también cómo lo voy a desarrollar. Y se va a hablar de pedagogía de la libertad. O sea, en definitiva, volvamos a la parte práctica que tuvimos la semana pasada, cuando yo les planteo a ustedes que sean quienes pongan las consignas de las actividades y que posibiliten al grupo que se apropie de las propuestas. O sea, en definitiva, que nosotros generamos, activamos, promocionamos que la propia persona, y de una mirada comunitaria, la propia comunidad, sea protagonista de su espacio de recreación, volver a crearse. Disculpen que vaya un poquito rápido, pero bueno, son esquemas y puntos clave. Después vamos a dar un momento para consultas y preguntas. Entonces, la recreación son prácticas culturales liberadoras. Primer momento, me reúno, me junto a un juego, a una práctica deportiva, armo un circo, armo una murga, armo un espacio de teatro, me reúno a tejer, prácticas culturales liberadoras. En ese momento uno va a generar una serie de propuestas que hagan que las personas se vinculen, se sientan reconocidas. Decíamos la semana pasada, que nos dé lo mismo si viene o no Alfredo, si viene o no Agustín a participar, sino que justamente sea clave ese vínculo entre quienes facilitan y quienes son el grupo facilitado o facilitan. ¿Está? Hasta ahí generar ese lazo que construye saber y vínculo. Ahora bien, deberemos poco a poco ir nosotros, a partir que lo generamos ese vínculo, que el grupo como tal, o la comunidad, pensándolo en lo comunitario, se apropie de la propuesta y puedan justamente generar experiencias vitales. De nuevo, no va a ser la actividad el foco, sino el canal. Lo principal es cómo generamos la actitud. Bueno, algunos puntos claves: la intervención en procesos culturales, dice Ricardo Lema, un referente uruguayo. Hay una decisión en las actividades y en la toma de el tipo de participación que hay que apuntar al protagonismo. Los beneficios sinérgicos de la recreación. Voy muy rápido. Cuando uno genera una propuesta de recreación, no la eventual. O sea, el eventual está muy bien. Nosotros en Campo Quijano hicimos un Cujuca y fue
Fruto de dos o tres encuentros, se hizo la actividad y después se hizo una evaluación. Está muy bien. Ahora, cuando hay algo que se mantiene en el tiempo, o sea, que tiene un proceso, van a aparecer estos beneficios sinérgicos que son cinco. Una práctica de recreación sostenida en el tiempo va a generar en el ser, en la persona, va a generar autoestima, beneficios psicoemocionales. La persona se va a sentir parte de algo, de una propuesta, de un proyecto, de un grupo, de una comunidad. A su vez, el saber se va a sentir que sabe algo, que puede llevar adelante algo, que sabe desarrollar una práctica. Aprendió a tocar un instrumento, aprendió a pintar un mural, aprendió a hacer una práctica deportiva, a armar una radio. O sea, siente que sabe. El hacer, la recreación tiene que tener una pata ejecutiva, activa, procesual, que genere una práctica. No solamente queda, supongamos que fuese esta clase, o sea, simplemente en algo teórico o una clase magistral, o armar un proyecto que después no se ejecuta. Tiene que tener una acción. También otro de los beneficios es el poder, por eso se habla mucho del empoderamiento. El empoderamiento, la persona siente que puede. ¿Ah? Piensen ustedes cuando trabajamos con grupos con poblaciones más vulnerabilizadas. Ejemplo, población con discapacidad, la población de diversidad que muchas veces es mirada y estigmatizada, las personas mayores. Esos colectivos hay que trabajar su empoderamiento porque justamente hay una sociedad que tiene un estereotipo de mirada social, sobre todo la del adulto, y al resto lo segrega. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Lo que hagamos, también tener en cuenta la parte del poder. Entonces, ser, saber, hacer, poder y lo otro es tener una actitud, trabajar sobre eso, sobre lo que tengo. Tengo un lugar, tengo una razón, tengo un proyecto, tengo un vínculo que me sostiene, tengo una práctica en y con la comunidad. No sé, todos los sábados de la mañana hay una actividad en la plaza principal de Campo Quijano donde desarrollamos actividades lúdicas para trabajar la estimulación cognitiva en personas mayores. Ahí está, perfecto. ¿Qué tengo? Tengo ese espacio para ir o tengo la responsabilidad de coordinar algo en ese espacio. Hablo del sentido de la comunidad, ¿está? Lo común. Bien, puntos referentes clave a la hora de pensar en un campo de la recreación. Esto que le llamo yo una pedagogía y la libertad. Y acá cuando armemos la propuesta, el proyecto, que la intención es hacerlo en Campo Quijano, después veremos, che, ¿será la plaza el lugar clave para hacer? ¿O será una institución? ¿O será el camping? La propuesta que vamos o será cortar una calle, o será dentro del Zoom donde estuvimos el otro día. Después vamos a ver algunos puntos clave de dónde va a ser, pero va a ser en Campo Quijano y va a ser con la comunidad. Podemos hacer foco en alguna población específica, infancia, personas mayores, público en general, intergeneracional. Va a haber una serie de datos a tener en cuenta. Empiezo. Dimensiones. El contexto, por eso está en el centro. El contexto es dónde, a quiénes y entre quiénes lo vamos a hacer. Ejemplo, ¿entre quiénes? Ah, somos el grupo de la formación AIU. Este grupo de estudiantes, profe, egresados, gente de la municipalidad. Bien, esos son entre quienes vamos a hacernos cargo de eso. ¿A quiénes? Bueno, lo vamos a hacer, por ejemplo, con las personas mayores de Campo Quijano, de la municipalidad, de un centro jubilado o de un centro vecinal. Perfecto. Ese contexto me tiene que dar información. Son personas mayores, de 65 años o más, la mayoría son mujeres, pero hay 3 4 hombres, algunos están en silla de ruedas, tienen movilidad reducida. Tengo que tener esa información. Lo mismo como es con la comunidad. A veces la información se nos puede escapar, pero si nosotros vamos a invitar al centro de jubilados, tenemos que ir, preguntarle, averiguar cómo vienen, de qué manera, vienen haciendo alguna práctica, hay alguna persona que tiene algún tipo de patología o enfermedad. Toda esa información me lo da el contexto.
De nuevo, el contexto también me da a dar información si es en este caso nosotros lo vamos a hacer en un espacio público, pero si fuera en una escuela, en una escuela pública, ¿cómo sería? Si fuera en un barrio urbano marginal, bueno, ¿qué características hay? Eso también nos va a determinar a qué hora lo tenemos que hacer, el espacio físico, ¿es accesible? Si lo hacemos con una población con discapacidad, tendremos que ser mucho más porque las personas necesitan que seamos más. Contexto. ¿Bien? Contexto. Dimensión metodológica. ¿Qué y cómo intervenimos? Y acá es clave el eje de la propuesta. Si el eje de la propuesta es recreación comunitaria, tenemos que pensar en propuestas que posibiliten trabajar el vínculo. A mí me encanta competir, me gusta ganar, todo lo que ustedes quieran, pero si vamos a laburar lo comunitario, no puedo hacer actividades que sean competitivas o que solamente sean competitivas. Entonces, las propuestas que vamos a hacer van de la mano con aquello que nosotros pretendemos generar. Si vamos a generar un espacio de comunidad, de ayuda, lo comunitario, deberemos pensar en propuestas más bien cooperativas que competitivas. O lo que hablábamos el otro día, la compartencia. Cooperativo, competitivo necesitan de compartir para que funcionen, si no, no funcionan. Entonces podemos desarrollar algo que tenga que ver con eso. Dimensión metodológica, ¿está? ¿Qué y cómo intervenimos? Ahora bien, en recreación es clave que las propuestas que hagamos tengan participación de las personas que están. Entonces, si yo voy a hacer un juego, o voy a hacer una actividad de memoria, o voy a hacer una danza, o voy a tirar a un aro, en algún momento yo le tengo que generar a la persona que pueda modificar algo de lo que está haciendo. Si se acuerdan cuando hicimos el desafiarte, en algún momento ustedes tuvieron que hacer la consigna y después por grupo armaron una entera, un cuadro entero con una lapicera grande. Entonces, tenemos que generar propuestas que a su vez nosotros les llamamos actividades vivas. Vivas. ¿Por qué? Porque tienen vida, se pueden recrear por los propios participantes. ¿Está? Entonces hay que ir pensando en eso cuando vayamos a armar lo que vamos a hacer. La dimensión ideológica es ¿para qué? ¿Para qué nuestra práctica? ¿Para qué queremos hacer algo con la comunidad en la comunidad? ¿Será para trabajar los lazos, los vínculos? ¿Será para disminuir las violencias, las discriminaciones? ¿Para qué? De lo que vamos a hacer. En ese sentido, si pensamos en lo comunitario como aquello donde un pueblo, un barrio, un municipio se constituye como tal, bueno, podemos pensar en la identidad de lo comunitario. Por ejemplo, la dimensión política, y en esto no hablamos de política partidaria, hablamos de lo común. ¿Qué nos hace lo común? Si va a ser una actividad en Campo Quijano, ¿qué hace a lo común? La tranquilidad es algo común de Campo Quijano. El diálogo, el encuentro, lo folclórico, podemos pensar en un punto común o varios puntos comunes que hagan a lo comunitario y que tenga relación con la actividad. La dimensión ética, hasta dónde en nuestra propuesta a veces pasa en recreación que por querer hacer algo extremadamente desafiante, terminamos haciendo algo que la propia persona se inhibe y no participa porque siente que no lo va a poder hacer, se autoexcluye. Ejemplo, queremos hacer un juego donde le tapamos los ojos a la persona, la giramos, hacemos que lleve un elemento, o sea, que se mueva con los ojos tapados, girando. Ponemos en peligro que se pueda lastimar, que se pueda marear, que la pase mal o que haya alguien que se ríe de lo que está haciendo. Entonces, la dimensión ética es hasta dónde lo que vamos a hacer y que tiene que ir en diálogo con las diferentes dimensiones. Bien, hasta ahí la explicación y el ejemplo de la idea que es lo que queremos desarrollar. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Experiencias. Traje tres experiencias de recreación bastante diferentes, distintas, para dar algunos ejemplos y después conversamos un poco. Las tres son la Semana Universitaria del Juego, que es una propuesta que se viene haciendo ya 4 años, que se vienen haciendo. De hecho, este 2025, una de las actividades se hizo en Campo Quijano. Las Voces de Adentro, una revista que juntó todas las actividades de recreación en un neuropsiquiátrico y que fueron publicadas
y la radio Vaqueros Vencilobio, que es un programa de radio que sintetiza propuestas de recreación en vaqueros y que también le voy a compartir un poco lo que se trata. Antes de explicar cada una de las experiencias, quiero retomar algo de la parte práctica que hicimos nosotros la semana pasada. Nosotros trabajamos en recreación en tres momentos, ¿tá? Un momento se llama caldeamiento, que es el momento donde uno genera una expectativa, invita, convoca. Ustedes vieron un afiche, les llamaron, les avisaron, cuando llegaron había un banderín colgado, había una foto. Más allá de la presentación formal, que estaba el intendente, que estuvo buenísimo, pero digo, piensen ustedes cómo armamos un espacio que nos convoque, que nos invite. Ese es el primer momento de caldeamiento. Hicimos una ronda donde empezamos a hacer propuestas, donde nos fuimos entremezclando, propuestas que tenían que ver con ir conociéndonos. Ese es el primer momento de caldeamiento. Caldeamiento viene de caldear, cuando uno prende o enciende una olla para cocinar algo, empieza a hervir, bueno, ahí es donde empieza a generarse algún nivel de cercanía, de confianza. La vivencia fue cuando ya estuvimos nosotros en el paracaídas, hicimos los juegos de mesa, que algunos de ustedes se quedaban en esos juegos que después les explicaban al resto. Entonces empieza a aparecer mayor protagonismo tuyo, empieza a haber mayor participación con decisión. ¿Tá? Después hicimos el desafiarte individual para pasar al grupal. Todo eso fue parte de la vivencia. ¿Tá? Y después hicimos el momento de reflexión, que bueno, compartimos un poco cómo habíamos estado, cómo la pasamos, cómo estuvo, qué nos pareció, etcétera. Nosotros tenemos que pensar un poco en este enfoque cuando vayamos a hacer nuestra intervención en Campo Quijano, con la población que elijamos, con las actividades. Tenemos que pensar, hay un momento en donde me invitan, me convocan, la gente llega, flyer, música, banderines, imágenes, propuestas, me siento convocado. Y después están las propuestas, propuestas que van a tomar mayor protagonismo quienes hacen parte de ese espacio. Y después un momento de reflexión, podemos pensar en un mural, en un lienzo que pintemos, que armemos, etc. Ta. La voz de adentro es una de las experiencias, empiezo con esa, que es una propuesta que se dio en salud mental. Digo que se dio porque ahora continúa, pero de manera digital. Yo hace rato que no estoy, entonces se maneja de manera distinta, pero sigue estando. Y esta revista lo que hizo fue condensar diferentes actividades. Yo trabajaba en este neuropsiquiátrico como recreólogo, profe de educación física, desde la recreación, un aporte a la salud mental. Muchas de las actividades que realizamos era que la persona se sintiera de nuevo, que puede, que tiene, que se sienta parte de algo, que pueda ser protagonista. Ahí una de las imágenes estamos haciendo torta. Acá había personas que hacía 20 años que estaban en una institución psiquiátrica. Entonces, hacer una torta era un acontecimiento extraordinario. El tema es cómo la hacíamos, de qué manera, quién la proponía, fuimos nosotros generando en la actitud y no tanto en la actividad. La otra, la actividad del paracaídas que le hicimos con ustedes, bueno, le hicimos con ellos dentro del lugar. O sea, a partir del juego, que se iban cruzando, diferentes situaciones, se iban conociendo y ahí estamos adentro, porque cierra esa actividad y estábamos contando cuál era un sueño por cumplir. Hacer hincapié en esta revista fue contar, compartir diferentes actividades, propuestas dinámicas y cómo las personas se iban sintiendo en esas experiencias. Bueno, acá están algunas de las imágenes, algunas de la reflexión. Se llaman las voces de adentro, así le puso el nombre el grupo, o sea, de adentro y de adentro la internación. Y la idea es cómo la palabra también se potencia. De hecho, había personas que salían de alta de la clínica y querían seguir participando. Bueno, después pusimos un mes, fue muy interesante. El tiempo que yo estuve fueron más o menos 6 años de trabajo y después continuó de otra forma. Bien, otra de las experiencias, la radio, ¿eh? La radio en vaqueros con personas mayores.
con mucha timidez al principio, prácticamente yo era quien ponía la palabra, el micrófono, no querían hablar, después había que pelearse para sacar el micrófono. De nuevo, fueron 7 años de trabajo. ¿Por qué hicimos una radio? Porque habían personas que las otras propuestas no las podían participar, no las podían hacer. La Luisa estaba en silla de ruedas, entonces le costaba un montón bailar folclore. Berta había quedado ciega por, por una diabetes tipo 1, entonces hacer estimulación cognitiva no lo podía hacer porque no podía leer. Eh, había dos o tres adultos, entre ellos el domingo, que tenía un analfabetismo funcional, que dice que había hecho segundo grado, peón de tabacalera, por ende algunas actividades no se sentía como para hacerlas, sentía que le faltaba elementos. La radio, tanto hablar, escuchar y organizar, fue la actividad que sentimos que lo aunaba a todo el grupo. Bueno, de a poquito miren cómo fueron participando, armándose en minigrupo. Un grupo eran comisiones. Una comisión hablaba de comida, otra comisión de salud, otra de cultura, otra entrevistó. O sea, fueron diferentes personas del pueblo, de vaquero. Después empezamos a hacer entrevistas por teléfono. Fue el artista este que fue diputado, senador Leiva, el negro Leiva, terminó cantando. Le hicimos hay una anécdota maravillosa porque hay temas tabú con las personas mayores. Sexualidad es un tema tabú, soledad es un tema tabú, la muerte es un tema tabú. Entonces, nosotros le hicimos una entrevista a la muerte. Obviamente que no era la muerte, pero vino una persona disfrazada, totalmente disfrazada, no le veíamos la cara, nada. Se sentó, todos nos reímos, las personas que venían participando, tuve 5 años para hacer esa actividad, no es de un día para el otro. Y en un momento le digo, che, habíamos armado la entrevista, las preguntas. Le digo, bueno, empecémosle a preguntar a la muerte. La gente le empezó a preguntar, hasta esto de la parte bizarra de risa, ¿no? Pero ¿qué sucedía? La persona, muy amiga mía, que estaba disfrazado de la muerte, o sea, estaba con una túnica negra, no se veía cara, nada, no contestó nada. Entonces yo le dije, bueno, a ver, Martita, ¿vos qué opinas lo que preguntó Carlito sobre si la muerte te duele? Y Martita empezó a hablar. Y de pronto otro le preguntó a la muerte, che, ¿por qué mueren algunos jóvenes y otros más grandes? Entonces esa pregunta no la respondí, entonces yo le dije, bueno, a ver, Mario, ¿te animas a responder eso? Se armó un diálogo con toda la gente y la excusa fue traer a alguien y hablar de la muerte para que pudieran hablar ellos. De nuevo, no es la actividad, es la actitud y cómo nosotros vamos generando esos espacios. Bueno, ahí estamos en el PAMI, en Córdoba Capital, miren el lapso que hago de tal. En Salta Capital, ahí estamos en una de las plazas para el 15 de junio, el día de la concientización del maltrato de la persona mayor. Quiere decir que empezamos a salir del centro de jubilados. Hicimos un convenio con la UNSA, donde pudimos sacarnos unos micros, ahí conseguimos un financiamiento para los equipos, hicimos remeras, cartelerías, fuimos a la feria de vaqueros, fuimos a la Semana de la Salud Mental en la Plaza 9 de Julio, empezamos a ayudar a una radio de pucha, Nazareno, de personas mayores para que la pudieran hacer, o sea, las mismas personas mayores empezaron a hacer pedagogía de esa propuesta. Y llegamos a la pandemia, a la virtualidad. Hicimos, antes que explotara todo, hicimos algunos espacios con distancia, el distanciamiento social, toda la historia, y después algunos lo hicimos virtuales. De hecho, ahí está el pocho, se le ve en el barbijo el logo de la radio que hicieron. Ahí es donde se empiezan a apropiar, ¿no? Fuertemente. Y la radio continúa, y yo vivo en Córdoba ya hace 2 años, y la radio continúa de otra forma, de otra manera, pero es la manera de construir algo de autonomía. ¿Está? Bueno, otra de la experiencia, Semana Universitaria del Juego, la universidad articuló con diferentes instituciones diferentes acciones. Seminarios sobre el juego, me parece que este fue del año 2022. Sí, fue el 2022 que le hicimos. Noche de juego de mesa, una propuesta que fue revolucionando el juego como derecho humano y el CUJUCA, la Cumbre de Juego Callejero, que este 2025
lo hicimos en Campo Quijano. Bueno, algunas de esas imágenes de lo que fueron las actividades, la idea de juego como clave de derecho. Piensen ustedes que en los derechos humanos el artículo 31 habla sobre el derecho al juego y a la recreación. O sea, cuando hablamos de propuestas en la comunidad, con la comunidad, está bueno pensar cuáles son. Por ejemplo, podríamos pensar en una actividad que tenga que ver con el juego y pensar y pedirle al municipio un proyecto de ordenanza que valide el día del juego, que es el 28 de mayo, es el mismo día que el nivel inicial, pero este es un día mundial, y pensar para hacerlo o cómo hacerlo. Hay muchas experiencias. El municipio de San Martín de los Andes ahora hace el Mundial de Rayuela para el 20 de noviembre. Mundial de Rayuela. Mundial de Roswell. Maravilloso, ¿eh? Después le voy a pasar algunas imágenes en contacto de eso. Bien, acá hay algunos de los testimonios. Cuando hagamos el proyecto en Campo Quijano, tenemos que poder sacar testimonio de la gente que participó, cómo se sintió, cómo estuvo, qué le pareció, qué cambiaría. Más allá de las actividades en sí, es clave, es fundamental, para ir pensando en cosas que no sean aisladas, sino que tengan, un proceso. Noche de juego de mesa es una experiencia que se da en muchísimos lugares, o tarde de juego de mesa. Son intergeneracionales, niños, grandes, familias, jóvenes, adolescentes. Este lo hicimos en un centro cultural ahí cerquita del monumento. Bien, hay algunos testimonios. Hicimos una actividad virtual, hicimos un webinar con diferentes estudiantes para el 25 de mayo, sí, fue en el 2022 porque fue feriado. De hecho, ahí tengo el link, después le voy a pasar todo esto para que lo puedan ver. Hay algunos testimonios de quienes participaron. El juego como derecho humano fue una actividad de muchas universidades. Universidad de Colombia, Cuba, Uruguay, Chile, bueno, de Argentina, algunos. Y el Cujuca. Cujuca es Cumbre de Juegos Callejeros, es una propuesta que tiene más de 30 años. Nace en Buenos Aires, en el Abasto. Si uno ha ido alguna vez a Buenos Aires, el Abasto es, te llevan por encima los autos. Imagínense cortar una calle, después fueron dos, después fueron tres. Ahí se arma todo un espacio de juego con la gente. O sea, se invita a los centros jubilados, centros de salud, se los invita antes, se lo va armando escuelas, participa la policía, participa bomberos, centros culturales, y de a poco se va armando. Esta experiencia que ustedes ven ahí es la que hicimos en Güemes, que participó la universidad, el profesorado de Rosario, participó el centro de salud, la secretaría de niñez, vino gente de diferentes instituciones, merenderos, comedores. ONG también participaron, la CENAF también participó. Algunos de los testimonios, algunas de las apreciaciones generales. Si pensamos en una intencionalidad para un proyecto, ya estoy terminando, tenemos que pensar en que principalmente lo que nosotros hacemos es concientizar. ¿Sobre qué? Sobre la idea de comunidad, ¿mediante qué? Mediante la recreación. Porque en definitiva hacemos una experiencia o dos, o una experiencia mensual, o una experiencia semanal. Pero no es que todos los días hay una experiencia lúdica de recreación. Por ende, el trabajo de concientización lo que va a lograr o lo que va a buscar lograr es que la persona y la comunidad sienta que puede participar y se sienta parte de un espacio en su barrio, en su cuadra, en su municipio, a partir de una experiencia gratificante, una experiencia de recreación, de juego, expresiva, lúdica, creativa. ¿Tá? Bueno, algunos propósitos que se buscan, trabajar sobre lo situado, que es lo que nos identifica en la comunidad, trabajar sobre lo humanizante, trabajar sobre la reflexión y el vínculo, sobre la interrelación. Eh, Bien, listo. A ver, ahí los quiero ver. Está. Bueno, estuvimos bastante bien con el tiempo. Preguntas, consultas, aportes de un poco lo que hemos conversado. Después se lo voy a compartir junto con algunos apuntes, no se preocupe. Pero así como alguna palabrita clave que le haya quedado. Hola, Bueno, Mayra.
Sí, Alfredo. Bueno, Luciano, perdón, buenas tardes a todos los que están presentes. La verdad que, primero, un placer, un lujo escucharte. Creo que, bueno, saben, yo hace 2 años y medio me jubilé y les soy sincero, hace 2 años y medio que no participaba de una clase. Casi que me enfermo en el 2021 con COVID. En ese año estaba como supervisor de las zonas rurales y yo no quería saber más nada de un Zoom, de un Meet, de WhatsApp, nada. Y recién escribí acá con las amigas, estábamos chateando que realmente, mira, me tengo piel de gallina, pura adrenalina, porque les repito a todos, hace tiempo que no participaba de una clase así. Bueno, no sé, me rejuvenece, me alegra, me vuelve a la vida de estudiante universitario, de las clases, del campo. Pero en síntesis, todo lo que vos no estabas enseñando, recordando, particularmente dentro de lo que es la dirección de deporte en Campo Quijano, hay varios chicos ahí presentes. ¿Sabes que lo venimos haciendo, che, sin saber esta clase que nos está brindando? Y venía anotando acá, no, soy muy ansioso, no sé cuándo va a ser la fecha esto de juntarnos para hacer estos trabajos y llevarlo y ponerlo ya ahí en la puesta en el barrio, en la plaza, no solo Quijano, porque también tenemos la Silleta, el municipio de Campo Quijano es todo lo que es la Quebrada del Toro, tenemos 11 escuelas rurales y un colegio secundario, que seguramente conoce el de Alfarcito, colegio de alta Sí, montaña. sí, 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 Bien. sí. El Toro del municipio tiene 11 escuelas primarias, el Colegio de Montaña del Alfarcito, lo que es Campo Quijano y La Silleta. Entonces, no, para los que están presentes, no solo, perdón Luciano, que me meto, no solo Quijano, sino pensar en Claro, todo claro, esto. claro. Ujú. Y hace poquito, hace, no sé, 3 fines de semana atrás, una profesora tremenda, Cintia Barbosa Lapetti, profe de educación física ahí en Los Cerros, un poco referente, hizo un campamento acá en el camping de Quijano de 2 jornadas con 11 escuelas primarias. Y no sabe, fueron 11 circuitos distintos de juegos para nivel inicial a séptimo grado, docentes de las actividades de las asignaturas especiales, padres, ordenanza. Si hubiese estado presente ahí, pues llorábamos de emoción, fue tremendo. ¿Sí? Lo organizaron una profe educacional colega de allá en La Quebrada. Nosotros, tiene que tener continuidad. Nosotros tenemos una actividad tremenda que son los protectores del portal, que son actividades escáuticas. No nos llamamos scout por algunas cosas estas de dentro del marco legal, que sábado a sábado los chicos esperan, la familia espera esos encuentros con los protectores del portal, porque bueno, hacemos actividades netamente escáuticas y en pleno contacto con la naturaleza. Carpa, campamento, trekking, caminata, tortilla a la parrilla. Este sábado tenemos nudos, práctica de nudos. Eh, Senderismo Peque cada 15 días, los trekking. El esta radio, yo tiro idea y le comento para todos porque viví muchas de las cosas que hemos estado comentando. En la Silleta hay una radio educativa escolar que es del Ministerio de Educación de la provincia. Es una radio de lujo por todo el equipamiento que tiene, por el espacio que tiene y por la antena y el alcance que tiene. Si bien es una radio educativa, no comercial, porque es del ministerio, pero se puede hacer maravilla. Están todos invitados. ¿Por qué? Porque esa radio pertenece tanto a la escuela primaria como al colegio secundario. Entonces se puede hacer algo ahí. Eh, Pensando yo en cuándo tenemos que hacer esto, nosotros desde el equipo de deporte, no sé si un trabajo grupal, de a tres, de a cuatro, nosotros tenemos las Olimpiadas Municipales, porque el 8 de noviembre es el Día del Empleado Municipal. Nosotros hace 2 días estuvimos trabajando con todo el equipo y armando esto. No lo competitivo, entra en Yukon, entra en los circuitos de prácticas de atletismo, juego de mesa, dardo, para los empleados municipales, para, para estar con ellos en su día del empleado municipal. ¿Sí? Bien surtidito, digamos, entre deportes, juegos, etc. Lo venimos haciendo sin tener esta clase maravillosa que nos estaba brindando. Así que creo que lo que tendremos que, yo opino que lo que tenemos que hacer más es en prolijarlos, ¿sí? Y lo que nos está faltando a nosotros es la parte final en todo proyecto, la evaluación, documentar, tener los testimonios. Así que bueno, no, gracias, quería Gracias, comentarte eso. gracias, Alfredo, un montón. Y yo creo, no, a ver, creo que las cosas no son casuales.
que yo esté, que hayamos estado, lo del Cujuca, o sea, que el municipio, los estudiantes que están, digo, estas articulaciones son fruto de pasos, de huellas que se vienen haciendo, ¿eh? Que nos acercan justamente a este tipo de prácticas que hacen que, con todas las dificultades que hay, pero que hacen que las comunidades, la población, quienes son parte de estos espacios, barrios, escuelas, instituciones, tengan un espacio, se generen espacios de participación y protagonismo real y concreto. Así que nada, le agradecido yo y felicitaciones por lo que vienen haciendo. Eh, Me parece que hay un montón de cosas ahí de dónde tomar para seguir laburando, trabajando, proyectando. Por eso también las articulaciones, en este caso con la UCASA, con el profesorado, me parece que también son, son clave para sostener las propuestas y para que se vayan generando cuestiones que tengan continuidad. Eh, a ver, la propuesta, el proyecto que va a acreditar esta formación es un proyecto de intervención. Yo le voy a pasar los puntitos a tener en cuenta, que son como cualquier proyecto o planificación. Lo que, a ver, a mí me interesa que sea algo que lo haga todo el grupo. Primero, porque no somos tantos. ¿Ah? Ahora, es cierto que, che, ¿cómo hacemos para juntarnos? ¿De qué manera? Etcétera. Ahí con Flora habíamos hablado si se hace un grupo de WhatsApp o no. No hay problema, podemos hacerlo en la medida que sume. De ese proyecto general, la idea es que por lo menos de a dos, no más, tres como máximo, sean encargados de algunas de las propuestas para hacer en ese proyecto general. Entonces, todos aportan a un proyecto general y a su vez dos o tres arman pequeñas propuestas que van a tener un formato no tanto de, a ver, no es tanto la actividad tipo kermés o la acción directa, sino va a tener que pensarse como un mini tallercito, como algo parecido a lo que nosotros hicimos, algo que tenga vida para que pueda ser justamente recreado por aquellos que participen. ¿Tá? Hasta ahí un poco el formato general. Ahora, si es en el marco de unas Olimpiadas o en el marco de, no sé, la apertura de la temporada de verano, o es en el día de la Convención de los Derechos de la Infancia, que es el 20 de noviembre, es una fecha clave para hacer algo. Eso lo van a tener que definir ustedes. Lo que podemos hacer, Alfredo y el grupo en general, pongamos dos, tres, cuatro opciones y votemos, cuál nos parece que puede ser propicia para hacer una propuesta de recreación con una idea de lo comunitario. ¿Está? Hasta ahí. No sé si hay algún otro comentario de alguien del grupo, algún otro aporte, opinión. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Pueden usar el chat o pueden poner ahí algún emoticón. Profe, buenas, Hola, perdón. Guti. ¿Cómo era lo que estaba planteando? Perdón, pasa que Bueno, también estoy en el laburo y estoy ahí con las dos cosas, digamos. bien. Nunca está de Sí, más reforzar la consigna. El paso que sigue. A ver, la idea es, vamos a armar un grupo de WhatsApp que me parece que podría ser como ayudarnos a mantener la comunicación, que eso le voy a pedir al sí, profe Alfredo o a Florencia que lo armen. Yo le voy a mandar el Power, le voy a mandar algunos apuntes, que está bueno para que tengan ustedes de referencia, y le voy a mandar las ok, consignas del trabajo que hay que hacer. Ahí ok, vamos a elegir entre cuatro contextos para intervenir o propuestas para intervenir. Por ejemplo, Alfredo hablaba recién de el día, las Olimpiadas Municipales. Esa puede ser una. La Convención de los Derechos de las Infancias, que es el 20 de junio. De noviembre puede ser otra. Veamos cuatro alternativas donde nosotros podemos llevar a cabo una actividad. Piensen ustedes que, aparte de organizar lo que vamos a hacer, hay que convocar.
Si es en algo que ya viene teniendo su convocatoria, en una de esas es más fácil, pero si no, hay que hacer la convocatoria. Entonces necesitamos un poquito de tiempo. ¿Está? Entonces, Bien, resumiendo, lo que sigue es una puesta en escena, una acción, un proyecto de intervención. Para eso vamos a elegir entre cuatro opciones. El grupo va a elegir en el armado, pero a su vez el grupo se va a subdividir en dos o tres que van a estar a cargo de algunas actividades para hacer. Bien, las propuestas Sí. tienen que estar pensadas en algo comunitario, en algo que construya vínculos, cercanía, participación. Entonces no nos cerremos en, no sé, en actividades solo deportivas. Es de todo. Es más, si es más variado, va a ser mejor, porque quizá a una persona le encanta lo deportivo, pero hay otra que le encanta algo más artístico y hay otro que le gusta más algo para pintar. Entonces, la creatividad es nuestra herramienta clave. ¿Bien? ok, sí, De todas formas, no se preocupe, yo le voy a pasar toda esta información porque sé que acabamos de terminar una clase y uno queda medio ahí bamboleando, necesita una mm, digestión. Entonces yo le voy a pasar el Power, algunos apuntes y las consignas y en ese mismo grupo de WhatsApp nosotros vamos a ir comunicándonos para ver el proyecto de acción, cuáles van a ser y qué es lo que vamos a hacer. ¿Está claro? bien. Sí, sí, se entiende. Buenísimo, buenísimo. Profe Alfredo, lo comprometo acá a que hable con Flor o que puedan armar ese grupito de WhatsApp. Y desde ya, como siempre, agradecer al municipio, agradecer a la Universidad Católica de Salta, que también ha puesto este Zoom para que podamos realizar esta clase. Agradecerle al grupo que sé que está haciendo un esfuerzo para estar acá, un día de semana a esta hora. Y vamos a armar todo esto y la idea es ya definir en estos días, a más tardar, lunes o martes de la semana que viene, para poder ponernos a trabajar en lo que viene, que es el proyecto de intervención. ¿Bien? Sí, Bueno, les quiero perfecto, Gus. agradecer. Un placer. Muchísimas gracias. Hola Jesús, ¿cómo andas? Saludar a Gabriela, Mayra, Anaí, Agustín también. Un gustazo y bueno, Alfredo también y gracias por los aportes. ¿Eh? Y le voy a pasar la grabación de esto también, para la gente que hoy no ha podido acompañarnos. ¿Eh? Bien, Luciano, Bueno, abrazo. de Un 10, abrazo grande, que 10, de anden 10. muy bien. Muchísimas Gracias, gracias. profe. Por favor, un placer, ¿eh?